Bueno, yo lo leo hace muchísimos años. Últimamente no lo estoy leyendo, pero lo voy a retomar, sus críticas. Es un intelectual de fuste, es alguien que tiene una visión del cine extraordinaria, es una leyenda. Me consta que entre directores, críticos, es considerado una leyenda. Y además es novelista. Y lo vamos a invitar varias veces acá, vamos a relanzar sus libros, su obra y todo, porque lo queremos y lo admiramos profundamente, aunque uno puede discutir con él criterios y cosas por el estilo. Me refiero a Ángel Fareta, que está con nosotros. ¿Cómo anda, don Ángel? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, un gusto. Para mí es un placer. Para alguien que te lee desde los 19, 20 años, disculpame. Pero... Sí, vos sos más pendejo, eso seguro. Sí. No se peleen. No se peleen no, por la edad, seguro eso. Bueno, vamos a empezar por las malas. Dale. Vamos a empezar por el presente. ¿Sí? Sí. ¿Viste El Irlandés? Sí, vi El Irlandés. ¿Qué pensás? Y me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Creo que es la mejor película después de 20 años más o menos de Scorsese. Scorsese se había empantanado, ¿no? Sí. En una zona, ¿no? ¿Qué le pasó a Scorsese? Scorsese empezó muy temprano, quiero decir. Tuvo un éxito demasiado pronto. Tuvo muchas obras maestras de temprano. Claro, sí, y tal vez, me incluyo, le dimos demasiada manija al comienzo y se trabó un poco. Pensó que podía hacer cualquier cosa y empezó a hacer disparates. Pero Ángel, ¿cuál fue su hit primero que después le faltó madurar? Bueno, obviamente hizo dos obras maestras casi seguidas, que son Mean Streets, Calles Peligrosas y Taxi Driver, ¿no? Sí. Y entonces eso un poco... ¿no? Y después se achanchó. Se achanchó a partir de Casino, creo. A partir de Casino y el ciclo con DiCaprio, ¿no? Porque DiCaprio me parece un gran actor. Sí. Lo que pasa es que el ciclo con DiCaprio se infló un poco, ¿no? Aviador, sí. El Aviador, sí. Después ese Hugo, ese homenaje ahí, que es una tontería total, ¿no? Verdaderamente. Y esa, La Isla Misteriosa, Sí. bueno, eso ya era directamente... Sí, ese era un thriller que podría haber sido de cualquiera, Sí, de un pero... artesano cualquiera. Claro, ¿no? un poco grosero, ¿no? Sí. Y entonces, en cambio, el irlandés, yo la vi en Netflix, ¿no? Se puede decir. Por supuesto. La vi en Netflix, pero la vi porque además duró un suspiro, porque se pudo programar en cines, en salas de cine convencionales por una semana para competir con el Oscar, que bueno. Yo la empecé a ver con muchos prejuicios. Pensé que esto iba 3 horas, que iba a ser una lata y todo eso, y yo qué sé qué, y esta técnica de rejuvenecimiento de las causas. Fui a ver con las peores pretensiones. Bueno, está bien que fuiste con prejuicios y te Y ganaron. Me ganó. Sí, es una gran película. Yo te voy a decir algo, mira. Dale. Disculpame la No, elegí. por favor. Yo la primera hora dije, no puede de nuevo hacer lo que ya hizo. No puede hacer Bueno Muchacho de vuelta. Sí. ¿No? Eso me irritó, esa Ajá. primera hora. Ahora luego, cuando vi que pasaba el tiempo y que no morían los mafiosos, sino que iban hacia la decrepitud y se iban mostrando, no la decrepitud, sí, llegó hasta la decrepitud. Si cuando se iba mostrando esa caída, eso sí no se había mostrado nunca, me No, parece. la verdad que no. Sí. Es que es un film sobre, generalmente toda gran obra, ¿no? Literaria, ¿no? Trata de dos cosas. La primera historia, ¿no? Que tiene que ser, para mí, comprensible para todo el mundo, ¿no? Porque si la primera historia no es comprensible, es un timo generalmente, ¿no? Porque ¿sí? Si no se interpreta cualquier cosa como cierta pintura moderna y quiere decir la subjetividad y la interioridad. A mí la interioridad del director me interesa 3 cuernos. En todo caso, diría con Lukács y otros pensadores que la interioridad se tiene que volver reflejo, ¿sí? Comprensible hacia afuera. Tiene que volverse objetivo, ¿no? O sea, puede partir de algo biográfico, pero yo no estoy para ver una película que el director me cuente sus problemas íntimos o biográficos, ¿no? Claro. Pasa que el irlandés es lo que es una película Lo que está diciendo Fareta es, hay siempre 2 películas. La aparente, y la secreta. Y la secreta, exactamente. Sí, exactamente. Y en la literatura también pasa. En la literatura Obviamente las tiene que ser capas, comprensible. sí. La Sí, primera historia tiene que ser comprensible. Sí. Por otro lado, Antígona, la primera historia, ¿no es comprensible? Claro, sí, de todos los tiempos es esto. Hamlet, Sí. salvo Claro. Sí. eso. Dante Alighieri, incluso. Es comprensible la primera historia. Incluso la de Dolce Vita, la primera historia es Pero comprensible. totalmente, claro, absolutamente. Entonces yo estoy siempre
no sé si luchando es demasiado, ¿no? Pero insistiendo teóricamente, conceptualmente, que en el arte, en el cine, en la literatura, tiene que ser comprensible la primera historia. Hay una famosa anécdota, creo, supongo que ya todo el mundo la conoce, pero ¿por qué no la repetimos? A Hitchcock una vez le preguntaron en qué pensaba él cuando dirigía una película. Y él decía que pensaba en un matrimonio japonés de clase media. Dice, ¿por qué? Dice, yo soy inglés y católico, ¿no? Imagino que lo más opuesto que puedo imaginar es un matrimonio japonés de clase media. Si entiende la primera historia, esa película funciona. ¿Está claro? Porque hay, como trato de decir en mi libro, hay toda una serie de simbologías teológicas, filosóficas, herméticas, pero la primera historia de Hitchcock se entiende. Estoy totalmente en Estamos contra. hablando del libro Hitchcock en obra, de Ángel Fareta. Un libro que me lo voy a llevar para leer. Sí. Seguramente, gracias. Escúchame, entonces, ¿a vos te parece que El Irlandés es en ese sentido una gran historia? Es una gran historia porque es una película sobre la muerte. Es una película sobre la muerte. Yo creo que es eso, la gran reflexión. Por otro lado, espero que vivan 20, 30 años más cada uno, pero prácticamente están todos al borde de los 80 años. Sí, sí. Sí. Además todos se conocen, ¿no? Hay como un clima de despedida. Ya han hecho esos papeles. Claro. Pero lo interesante es que no es a ver, es sobre la muerte, pero no es un film senil. Claro, Es interesante. un film duro, una resistencia. Y también, por otro lado, es como que no, eso no se dice así. Es que Scorsese logró, en este caso, en este film, su catolicismo, ¿no? Su visión católica, hacerlo más sutil, más fino, de alguna manera, ¿no? No como la anterior película, que no sé si la vieron, que era Silence. No, Silencio, no, claro, sí. la anterior era Silence, Silencio, que estaba basada en la persecución, está basada en una novela de un japonés, un escritor japonés católico. Y el film se trata de la persecución de lo terrible que hubo en Japón en el siglo XVI, XVII, sobre los primeros conversos. Y es una película que incluso presentó en el Vaticano, todo eso, muy bien intencionada, pero de un catolicismo un tanto predicado. Rústico. Predicado. Sí, sí, predicado. Bajada de línea, si Sí, queremos, sí, sí. ¿no? Con ciertas obviedades, ¿no? Por ejemplo, en un momento queman vivos, así, a 4 o 5 conversos católicos, y en off se escucha a uno de estos jesuitas que está en la clandestinidad diciendo, cómo admiro la fortaleza de esa gente. Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? El cine no puede decir lo que está diciendo. Ahora, pasemos a la... No gana El Irlandés, gana otra película La coreana. coreana. ¿Y La, la viste. pero El Atención, Irlandés no atención. ganó creo Va a que hablar nada. el señor Fareta de la que ganó todos los Oscars y todos los premios y todo. ¿Qué dice el señor Fareta de esto? Que es una porquería. Es una película llena todos los errores habidos y por haber. Es una película demagógica, tonta, se asemeja a lo peor de Buñuel, o sea, los ricos son estúpidos, los pobres son vivos, y tiene una visión, incluso en mi crítica, ¿no? Que está en la sala llena, donde yo generalmente publico, hago un análisis en gran parte marxista. Sí. Porque en realidad, o sea, ¿cuál es el problema en general de la cultura coreana? Espero que ahora nos llamen la embajada, pero si Corea pasó de un estado prácticamente de servilismo, de esclavitud, a un estado global de capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad coreana y este director no pasó por todas las etapas de capitalismo. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Acumulación originaria y todo. Sí. Entonces saltaron de una suerte de campesinado agrario a esto. Y entonces el director no sabe cómo manejar esto, que es lo que sería la lucha de clases. Y acá no hay lucha de clases, hay lucha de muecas. Además que es muy sencillo, que los ricos son tarados y todo eso, y los pobres son buenos o generosos y todo eso. Y al mismo tiempo que las películas va cambiando, comienza con una suerte de película costumbrista, ¿sí? Pasa al thriller, Sí. luego al disparate y termina con diálogo filosófico en off. Sí. ¿No? Entonces verdaderamente es una cosa espantosa, verdaderamente espantosa. Es como regresar al cine a algo, no sé, parece la versión coreana de Esperando la carroza.
Película también argentina. Se vino con un hacha, Película también argentina bastante sobreestimada. ¿No? Sí, por cierto. O sea, no, ese feísmo, ¿no? Ese feísmo, ¿no? Ustedes la vieron, perdón, Parás. No la vi. En un momento hay como una suerte de inundación de materia fecal, ¿vieron? Sí. Y es una cosa, pero de una grosería total, ¿no? O sea, es un panfleto, la película es un panfleto y Bueno, el tercero en discordia es alguien que yo no sé bien qué pensás vos, pero me imagino que pensás mal, que ese señor, estoy haciendo trampa porque le pregunté fuera de micrófono, ¿no? El señor Tarantino. El señor Tarantino filma restos. ¿Cómo restos? Restos de otros films. Pedazos de otros. Pedazos, ¿no? Sí. Eso ya Godard había agotado el colmo de la estupidez en los años 60, ¿no? Citas y todo. Porque el cine no hay que citarlo, Sí. ¿no? Por ejemplo, De Palma, que nosotros nos Brian gusta De mucho. Palma. Somos los dos fanáticos de Brian De Palma. Bien, Brian De Palma es alguien que hace citas o relaciones o variantes del film de Hitchcock. Sí. Pero no es que hace eso como una suerte de patchwork, como una suerte de remiendo, Sí. sino que pone él, ¿no?, algo particular, algo propio, ¿no? Sí. En cambio, el caso de Tarantino es como que pone un pedazo de acá, otro pedazo de allá, otro pedazo de más allá, y cuando no sabe qué hacer termina siendo como el coreano, precisamente. Una escena de violencia desatada, porque en realidad quiere despertar al espectador, que evidentemente ya debe estar dormido para entonces. ¿Hay alguna película que te haya gustado de Tarantino? No, la verdad que no. No. La verdad que no. La verdad que no me ha gustado. No, me parece falso, me parece un cine falso, verdaderamente. Forzado. ¿Cómo? Forzado Y posado. Para Impostado, las rimas. impostado. Impostado. Sí, vienen Sí. que lo que voy a hacer, a ver la locura. Y él cuando se expresa, ¿no? Parece un personaje payasesco, ¿no? O sea, es alguien que nos quiere impresionar, ¿no? Con esa idea de... Bioy Casares, perdóname, Sí. decía que hay ciertos escritores, ¿no? Creo que pensaba en Celine, que escriben en voz alta, Sí. que escriben insultando, ¿no? Sí. Y que hay escritores, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. Celine, bueno, Sí. digamos, es discutible. Sí, es como escribir en mayúsculas. Escribir en Sí, mayúsculas, sí. ¿no? O sea, que te agarra, ¿no? Como lo peor de Roberto Art, ¿no? Que dice, miren lo terrible que estoy diciendo. Sí. Y hay directores de cine que también hacen eso, ¿no? Sí. Miren lo terrible que voy a hacer. Voy a cortar una oreja, ¿sí? Voy a destripar a alguien, voy a poner una inyección con un martillo en el corazón, ¿no? Sí, Entonces sí. me parece que es eso, me parece que es falso. Que cierto espectador, bueno, digámoslo esto, todo lo suave que se pueda, que cierto espectador despistado, Ahí va. o que no se ha forzado mucho, o que va al cine ocasionalmente, y eso lo impresiona. Para los que, qué sé yo, para los que tenemos hábito de ver y rever el cine, porque el cine hay que reverlo, el cine hay que reverlo. Obviamente, como los libros hay que releerlos, pero el cine hay que reverlo mucho. Eso ya lo viste entonces. ¿Cómo? O sea, digo, para alguien que vio mucho otras cosas, cuando llega a eso ya se vio en otro lado. Pero es como, claro. Ahora, es curioso, Ángel, que Tarantino está intentando, más allá de lo que vos decís, reescribir el cine de los 70 berreta, ¿no? Sí. Django, ¿no? Sí, Django, sí, los sí, dos, sí. Bueno, Los bastardos, Sturges, que era- Bastardos, sí. Esa que era insoportable, era Sí. verdaderamente era algo canallesco esa película, ¿no? Pero canallesco, ¿no? O sea, Pero era una especie de agarrar a John Sturges y reescribirlo, ¿no? Sí, O pero algo este así. no quería reescribir una película de Humberto Lenzi, o sea, buscar ya los directores ya no se conforman con citar a qué sé yo, a Sergio Leone, sino que buscan hasta el último director más berreta. Sí. ¿Sí? Entonces es un poco el tema. No sé si Es un chiste, me es estoy un chiste. explicando. Vos lo que decís es un chiste. Claro, es como Sí. si un director tendencia a coso se pusiera a citar a Enrique Carreras. Claro. ¿Entiendes? sí, O sea, sí, buscar sí. las películas más, ¿sí? Sí, sí. O Armando Bo, de alguna manera, ¿no? Que ya, Sí. entonces eso, ¿no? Como ya la generación anterior, la generación que nosotros, Sí. llamamos de la autoconciencia, Coppola, De Palma, Scorsese, Friedkin, ¿no? No, es que si desplegaba un poco las obras de los clásicos, ¿no? Entonces, entonces sus citas o sus reelaboraciones no bajaban de Hitchcock o de John Ford y todo esto. Entonces, claro, la generación que vino después, ¿y ahora qué citamos? Entonces citan ya directamente al último peor director europeo, sobre todo italiano, de Giallo. ¿Sí? Sí. Ahora, decime una cosa. Viste, perdóname, viste que a veces hay como una pose de rescatar algo por rescatarlo, Sí. ¿no? Sí. Perdóname. Sí.
Bueno, lo hizo Tim Burton pero con mejor suerte. Con mejor suerte, sí. O sea, claro. con Sí. el peor director de la historia, con Ed Wood. A mí me gusta esa película. Sí, es interesante porque es una... interesante, el personaje es interesante, ¿no? Sí, es interesante. ¿Por qué se cayó a pedazos Hollywood? Porque Hollywood perdió el poder. Yo desde mi primer libro, una parte, centro teórico fundamental, es que es una construcción política de judíos y de católicos contra el mundo WASP. ¿Sí? Entonces, mientras se tuvo ese poder, de alguna manera, pasó eso, ¿no? Pasa que logró eso, ¿no? El cine era importante en Hollywood, cuando Hollywood era una estructura de poder, ¿no? De poder político, digamos, es un proyecto político, ¿no? De oposición al mundo WASP, ¿no? Y lo pasa cuando se cumplió su objetivo, evidentemente, no se pudo proseguir con eso, ¿no? Y al mismo tiempo porque los estudios eran estructuras familiares, ¿no? Eran los Warner, los Meyer y todo eso, ¿sí? Sí. Que yo creo que, sostengo que la co-creación del cine, ¿no? O sea, no se basa en Ford, o en Hitchcock o en Hawks, sino se basa en Jack Warner, en Meyer y todo. Griffith. ¿Sí? Sí, Ajá. en esos personajes. Selnick, claro. Carl Selnick, los productores. sí, Yo siempre los los comparo cambiando lo que haya que cambiar, porque la historia sigue, pero no se repite exactamente. Es como los Medici y los Borgia del Renacimiento. Claro. Y hay una tontería que creo que es fácil de explicar, ¿no? Una teoría un tanto, ¿cómo podemos decir? Progre, ¿no? O sea, que se basa todo en diluir algo y supuestamente, ¿no? De que todas las... Desde que hasta que han llegado ellos, toda la historia es una suerte de complot de canallas y de idiotas y de imbéciles, ¿no? Hasta que han nacido, ¿no? Generalmente el progresismo se basa en eso. El mundo empezó cuando yo nací. Entonces todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Están escuchando a Ángel Fareta, es un gran intelectual y un especialista y está sableando por todos lados hoy. Sí, sableando, bueno, Sí, generalmente sable, maestro, lo hago sable, en general. sable, Pero es eso, entonces nos una gusta idea mucho. era que los productores, Sí. los Warner, los Meyer, los Selnick, eran una serie de personajes totalmente ignaros, Sí. que fumaban unos cigarros terribles, con sacos a cuadros, y que no entendían absolutamente nada de cine. Esto es una estupidez total. Al igual... Sí, Julio II, en realidad, ¿qué fue la Capilla Sistina? Julio II le dijo a Miguel Ángel, che, pintame el techo. ¿Tiene un poco humedad? Que un poco me da, sí, claro. Pero en realidad, Miguel Ángel, o sea, el Papa, Julio II, no solo sabía de teología, sabía de arte también. Y Miguel Ángel, al pintarlo, no es que solamente sabía de arte, sino que sabía de teología. ¿Sí? Sí, No es que exactamente. lo engrupió a Cor. Sí. Y el asunto es lo mismo, para decirlo sencillamente. Warner ponía la guita y Hitchcock filmaba. Pero, Warner sabía de cine. no, y tenían una visión en conjunto. Y Claro, Hitchcock sabía de industria. Y Hitchcock de industria. Claro, exactamente. Ese es el tema. No es que los saboteaban, que eran contrabandistas. Eso es una estupidez. Ahora, tengo como la impresión de que el facilismo que hay la revolución tecnológica también introdujo un problema. Y es que hay un gran facilismo. A veces me imagino como un guionista de Hollywood, ¿no? Y entonces ahí el protagonista sale volando y le disparan 50.000. Sí. Imagínate un guionista en estos términos. Sí. Y le disparan 50.000 langostas que tienen misiles, no sé. O sea, y eso se puede hacer. Antes no se podía hacer ni en pedo. Cuando hizo Los pájaros Hitchcock, que fue un quilombo monumental. Ahora se puede hacer cualquier cosa. Eso no produjo también una degradación. El facilismo no produjo una degradación. Totalmente. Sí, de que los efectos especiales y la computación del cine, claro, se puede hacer cualquier disparate y lamentablemente cierto espectador va a ver disparates al cine. Claro. A ver cuántos precisamente explosiones, tiros hay en esa película. Ese es el... Lo que pasa es que el Hollywood clásico era... A ver, el Hollywood clásico era productor, ¿sí?, distribuidor, ¿no es cierto?, y exhibidor. O sea, manejaba las tres cosas. Entonces, era un público que fue creándose de alguna manera. ¿Sí? Se fue creando, ¿no? Porque el cine fue un arte que se fue creando con el espectador.
las artes anteriores ya tenían una formación o no. Y es así. Nos pueden gustar y hay que conservar muchas artes, pero evidentemente si uno va a escuchar una ópera o a un museo y no tiene una guía o no tiene el libreto de la ópera, está lista. Sí. En cambio, el cine fue algo, ¿no? También fue el primer arte democrático en el verdadero sentido de la palabra. ¿Sí? Iba todo el mundo. Incluso analfabetos. Por eso el cine, sobre todo el cine mudo, se trató de ingeniar, porque la mayor parte de la población inmigrante eran analfabetos o apenas alfabetizados. También es el primer arte donde la mujer participó activamente, ¿no? Ya en las primeras películas de Griffith, la mujer no es como en cierta novela del siglo XIX, ¿no? Que es puta o esposa o qué sé yo, como Madame Bovary, que se echa un polvo fuera del matrimonio y se tiene que envenenar, tirar abajo del tren y todo eso. En las películas de Griffith, por ejemplo, en Way Down East de 1920, ¿no? Ya está el tema de la mujer abusada, abandonada, pero no por eso es una pobre víctima, ¿no? O sea, el cine fue una estructura, primero de poder. Es curioso, no tan curioso, pero la famosa y bien dicha concepto gramsciano de toma de poder cultural lo hizo Hollywood. Hollywood fue una toma de poder cultural, verdaderamente, ¿no? ¿Ves Netflix? No. O lo sé. El irlandés. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a vos, que sos un gran estudioso de cine, cuando viste que Hollywood se retiraba, se terminaba, y se pasaban los talentos o aparecían nuevos talentos en la serie? ¿Qué te pasó a vos con la serie? Mira, salvo algunas... Estas series modernas, digo, sí, ¿no? Sí, salvo no las viejas que veíamos. Sí, no, totalmente. Sí. No, yo escribo, ¿no? Sí. Escribo, escucho cine, ¿no? Qué sé yo, cocino, ¿no? Doy clases. No tengo tanto tiempo, ¿no? Porque las que traté de ver, ¿no? 4 temporadas de 400 episodios, ¿no? Y entonces me parece que es como una inflación de lo narrativo. ¿Y ver series que no terminaron? O sea, que vas viendo la temporada y la otra viene el año que viene y no sabes cuándo va a terminar. Claro, lógicamente. No. Puede haber algo ahí escondido, Sí. pero si hay algo escondido, yo no voy a ser el minero para extraerlo, para excavarlo. No tengo mucho tiempo. ¿No? Prefiero rever por, qué sé yo, no sé, por enésima vez Johnny Guitar o Los Pájaros y todo eso. Vos decís que hay una inflación de la narración. De la narración. Sí. Narración, lo que vos te decías un poco. Sí. ¿No? La narración y la narración. Sí. Yo quisiera que terminara. Que Sí, algo, exacto. Antes estábamos acostumbrados a que algo empezaba y terminaba 2 horas, 3 horas después. Bueno, miren, la única más o menos serie que me interesó, Sí. en los últimos, pero claro, eran 6 temporadas, True Detective. Sí, la primera temporada. La primera temporada. Sí, a mí me interesó. 6 Sí. capítulos. True Sí, Detective. Es eso. Esa me interesó verdaderamente porque eran 6 capítulos, más que tenía una visión bastante interesante, una forma narrativa. Hubiera sido una buena película de 2 horas también. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. sí, es verdad Perfectamente. eso. Sí. Además, el guionista, el creador de esto, Nick Pizzolato, también es un buen gran escritor. Es un gran escritor. De policiales. De policial, de thriller. De thriller, sí. Entonces me parece, pero yo la verdad que ocuparme de eso es Y imposible. de Mad Men no la viste. No. No aguantase. No. No, pero insisto, porque es ocuparme de algo, de alguna manera, que me invade y no puedo escribir, ¿no? No puedo. Y Ángeles, ¿qué no pasa? escribo narrativa. Vos imagínate, qué sé yo, si escribís narrativa y te la vas viendo continuamente, que hay un montón de ¿cómo puedo decir? De trucos narrativos. Después no te podés poner, no sé vos, Jorge, pero no te podés poner en la computadora Sí. a inventar algo tuyo porque tenés la cabeza llena de otras un cosas. montón de, ¿no? De Sí, es de interesante tópicos. eso de decir, sí. ¿No? De tópicos, claro, de trucos. De trucos. hijo. Tenés que cortar en algún Claro, y momento. el truco lo tenés que, Vos tenés que lo inventar tenés que vos. poner vos. Sí. ¿No? Entonces no podés, ¿no? Creo que es eso, de alguna manera. Ángeles, ¿qué está pasando con el cine argentino? El cine argentino, sí, perdóname, Sí. básicamente tiene, en los últimos 20 años, Sí. tiene una mejora. Sí. Que finalmente los jóvenes y no tan jóvenes directores y directoras Sí. se dieron cuenta, ¿no? Modestamente nosotros venimos diciendo hace 40 años, Sí. que el cine es cine de género. Sí. Entonces empezó, viste que hay un montón de películas sobre terror, Sí. ¿sí? Policiales, ¿sí? Muchos policiales. Bueno, Sí. ¿no? Que era algo, un logro para nosotros, los que predicamos o trabajamos. Porque, claro, hay que recordar que el viejo concepto de
venía un poco de Francia y querían hacer las películas, cine de talento de los franceses, querían hacer películas a los franceses, y practicaban el no género, efectivamente. Y el género tuvo mucho éxito en Argentina. Bueno, Nueve eso. Reinas, ¿no? Sí, por qué sé eso. yo. Entonces, lo mejor del cine es que abandonaron esa cosa del cine de los años 60, solemne, neblinosa, llena de silencios significativos. O sea, generación 60, un plomo. Sí. ¿No? Y después el cine ese es político, pero político un poco a la violeta, ¿no? De los 70, ¿no? Sí. Que bueno, así fue. Dejémoslo pasar. Sí, sí. Que mejor pasar. Sí, sí. Entonces ahora es esto, ¿no? Pero ¿cuál es la parte, no sé si negativa, la parte que no? Sí, los jóvenes, y no tan jóvenes, directores y directoras de 40 años, no tienen problema. Esto es un policial. Esto es un melodrama, esto es una película de terror y chao. Sí. ¿No? En vez de, zanateando. Pero el problema es que aún para que si bien está bien hacer cine de género, porque el cine tiene que ser de género, ¿no? Se empacharon rápidamente de ver los clásicos del cine de género. Sí, sí. Ahora, los clásicos, no sé si ven los que veíamos nosotros, ¿eh? No sé si eso, pero quiero decir, empezaron a ver demasiado, se empacharon con la videocasete, con el DVD. Sí. Con internet. O sea, el entendimiento de que hay que hacer género está desequilibrado, ¿no? Sí. Desbalanceado con respecto al entendimiento del género. Estamos hablando con un genio, un genio que ve el cine de una manera increíble, extraordinaria, con Ángel Fareta. Toda tu vida te dedicaste a Hitchcock, ¿no? Sí, es una de mis Obsesiones. Sí. Son mis centros. Creo que Hitchcock no solo es el ejemplo de cine, sino que es el ejemplo de artista y pensador del siglo XX. Yo lo comparo con Eliot o con Stravinsky. Uh-huh. ¿Por qué? Por la idea ¿cómo puedo decir? De totalidad, ¿no? De que la obra de Eliot es una obra poética, filosófica, ¿no? Sí. Que expresa pues una visión del mundo, una totalidad de visión del mundo, ¿no? Y es alguien que crea formas, ¿no? A ver, el siglo XX ha creado muchas formas, pero por la forma en sí, lo que se llama ruptura. Yo cuando escucho la palabra ruptura ya... Hecho mano en pistola. Hecho en manos a Aristóteles, digamos, para defender. ¿No? Porque en realidad, como decía Eliot precisamente, ¿no? Yo no confío, que se supone que por otro lado cambió la poesía moderna y todo eso, pero él decía que no confiaba en un poeta que inmediatamente quisiera romper el canon sin antes saber si podía escribir, por ejemplo, un soneto. Claro. Eso pasa mucho con muchos pintores, ¿no? Sí. Podemos estar toda la noche hablando de pintores, ¿no? Sí. Por eso. Entonces la idea es eso. La idea de Hitchcock es eso. Recordemos que Picasso, antes de romper, Claro, tenía su periodo azul, rosa y todo. trabajó sobre Velázquez, ¿no? Exactamente. Entonces Entonces Hitchcock es alguien que puso el cine, el concepto de cine, a una altura verdaderamente extraordinaria, porque creó formas. Sí. Hitchcock, por ejemplo, pasa inadvertido, que es un gran director experimental en serio. Hizo una película toda en un bote. Sí, a la deriva. Lifeboat, ¿sí? Sí. Hizo una película toda en un departamento que simula una sola toma. La soga. La soga, ¿no? Sí. Porque viste ahora está 1917, que no sé qué, ¿no? 40 horas de, ¿no? Eso ya lo había hecho Hitchcock. ¿sí? Hitchcock ha hecho películas totalmente experimentales, pero ahí está, no por la experiencia en sí. No es que él decía, che, miren, voy a hacer una película toda en un bote o toda en un departamento porque quiero romper, Sí. porque quiero innovar. Fíjense, ¿no? Sino porque era la estructura, la forma que necesitaba para expresar aquello que cuenta La soga o que cuenta Ocho a la deriva. Claro. ¿no? Y es el ejemplo donde forma y contenido... A ver, yo creo que es un genio. Una obra genial, ¿no? Porque viste que ahora continuamente que yo cualquier rascatripa es genial. Claro. Qué genio que sos, genio. Bueno. ¿Qué es un genio? Un genio es aquella persona cuya obra, sea literaria, fílmica, política, filosófica, teológica, donde el azar tiende a cero. ¿Por qué? Puedo sostener y creo que demostrar que Vértigo es una película genial. Porque no le puede sacar un solo fotograma.
¿Qué es una novela genial? Una novela donde no podés sacar nada, no un capítulo, no podés sacar un párrafo. ¿No? Por ejemplo, pues, El sueño de los héroes de Bioy Casares. Qué hermoso. Yo creo que El sueño de los héroes no puede cambiar absolutamente nada. Eso es genial. ¿No? Eso es genial. Después ya si un artista hace algo, ¿cómo puedo decir? Que no es, que podría ser no tan completo como lo genial, ya es un gran artista. Pero eso es de una genio. buena idea y por ahí mal desarrollado. Claro, que falla en alguna claro. parte. Bueno, y está muy bien, está perfecto. La grandeza de Hollywood, como decía uno de mis maestros, es que tenía una buena línea media. O sea, tenía Hitchcock, Hawks, todo eso. Ya, ¿sí? pero tenía a Henry Hathaway, claro, a Michael Curtis. Michael Curtis claro. es el ejemplo Sí. de la grandeza de Hollywood. ¿No? Sí. No es un gran autor, ¿no? Pero Ángeles con cara sucia, No somos ángeles, Casablanca, evidentemente es eso, ¿no? Y después tenían directores que, qué sé yo, para hacer Lassie. A propósito de Lassie, una cosa si puedo aconsejar, ¿no? Sí. Si alguien quiere ocuparse bien de entender el cine clásico de Hollywood, que es una de las manifestaciones estético-espirituales más grandes de la historia, que no piense que Hollywood lo va a resolver viendo Cantando bajo la lluvia y 2 películas de Lassie. Es un sistema muy complejo, ¿no? Con formas de puesta en escena muy complejas, ¿no? Muy complejas porque parecen sencillas, ¿no? Claro, ese es el gran truco. Ese es el gran truco. Claro. Es como pasa en literatura, ¿no? La gente dice, uy, Ulises. Sí, puede ser, ¿no? Pero me parece que a veces Raymond Chandler es superior a eso. Claro, pues ¿no? Si uno lo dice, yo por suerte lo digo, porque la verdad, lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero. Claro. Pero hay muchas cosas en literatura y dicen, no, pero es difícil y todo. Pero ¿por qué tiene que ser tan difícil? ¿Está claro? Me parece que si se nos pone la dificultad, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora estamos conversando con usted, y yo pongo una dificultad, Sí, ¿sí? sí. Aparte de una falta de respeto, Es una falta de cortesía, una falta de cortesía. diría Borges. Exacto. Es una falta de Exactamente. cortesía. Sí, Bueno, me acuerdo que Borges decía, ¿no? Sobre el Ulises, ¿no? Dice, nadie escribe un libro para darle un esquinazo al lector. ¿No es así? sí. Y eso. Y después ciertos profesores de literatura, pues claro, uno puede timar a los alumnos, claramente 20 años, sin buena formación, entonces claro, decir cualquier idiotez sobre el Ulises, ¿no? O sobre películas, por ejemplo, de David Lynch, ¿no? Que son un disparate absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Puede hablar continuamente, ¿no? Y los alumnos, ¿no? Pobres, que todavía no han leído nada, ¿no? Y además podés vivir 40 años de explicar el Ulises. Sí, porque todos tienen 20 años, va pasando uno, vienen los otros y así. Claro, pero además eso, porque vos en una novela como Ulises, hay peores todavía, o en fin como los de David Lynch, ¿no? Claro, podés decir cualquier cosa, porque cualquier cosa es posible. Claro. Ahora me gustaría, ¿no? Ahora, si tenés que explicar, por ejemplo, dar como cátedra, todo eso, ¿no? Ahí está, el sueño de los héroes. Vas a tener que amacarte, cacho, o cacha. ¿No es así? Sí. No vas a poder decir cualquier batata, ¿no es cierto? Sí, sí. Ni hablar con Shakespeare, ¿no? Pero vamos a hablar de Una las novelistas. grandes novelas argentinas de todos los tiempos, sí. Si no la más grande. Exactamente. Si no la más grande. Por eso. Sí. Entonces eso, el tema. Sí. ¿no? Entonces, a veces temo, ¿no? Entonces ponía ahí en mi muro, estaba releyendo una de mis novelas favoritas, que es El hombre enterrado de Ross MacDonald. Sí. O sea, Qué hermoso. extraordinario. Y otro que... bueno, El creador de Lew Archer. el creador de Lew Lew Archer. Sí, Entonces sí. puse ahí, digo, pero pobre... Como una cosa, una especie ahí sí, de pena. Digo, ¿cuánta gente no va a leer, va a pasar su vida tratando de entender el Ulises? ¿No? Que creo que por otro no hay mucho que entender. Es una serie de juegos, algunos interesantes, y no va a leer en su vida Raymond Ross Chandler, MacDonald. Ross MacDonald, Bioy Casares. Es un infierno eso. No, en serio, es un infierno, verdaderamente, ¿no? Si a mí me quitaran Hitchcock, o me quitaran Ross MacDonald, ¿no? O Stendhal. Sí, sí. Yo no sé qué se hubiera sido de mi vida. Decime una cosa, pero ¿en quién influyó Hitchcock? Además de nuestro querido amigo Brian De Palma, ¿no? Había una frase, pero no recuerdo de quién es. Yo creo que cualquier persona que filma algo, aún en Sí. ¿cómo se llama? En celular, Sí. le debe algo, lo sepa o no, le debe algo a Hitchcock. Sí. Pero ¿quiénes fueron los directores que de alguna manera vos pensás, además de Palma, Spielberg también tiene algo de eso? Sí, John Carpenter.
John Carpenter, muchísimo tiene, Claro. muchísimo. John Carpenter es una síntesis muy interesante, más interesante, es una fascinante, de Howard Hawks y de Hitchcock. Claro, son una mezcla de los dos, es cierto. Lo que nosotros llamamos la autoconciencia. Claro. O sea, el momento en el cual se sabe y se sabe qué se sabe. También la autoconciencia podría, otro ejemplo que siempre doy, es entrar al comedor pasando por la cocina. Es que los directores, a partir del Padrino, El Exorcista, esa generación, dijeron, bueno, ahora que Hollywood, el clásico se terminaba, Sí. y ya Warner ya no estaba, y entraban ya las multinacionales, ¿no? Sí. No era gente de cine. Sí. Ahí está, perdón. Tu pregunta era, ¿por qué Hollywood es cualquier cosa? Porque no lo dirige gente de cine, Gerente de banco. gerente de banco. Sí. Y a veces ni siquiera. Sí. ¿No? Es como en Duro de Matar. ¿Dónde está el Y está en Tokio, ¿no? ¿Quién maneja eso? ¿Dónde está el piloto? No se sabe. Antes, aunque se te llevaras mal, o sea, John Warner era una persona que todos los días, no es que se rascaba, o sea, veía todos los rayes, todas las películas que estaban haciendo. Y cuando discutía con algún director, diciendo, no, pero mire, entonces él siempre decía, hay que, ¿no? Pensemos siempre en los granjeros de Kansas City. Perfecto. Y cuando la cosa se ponía un poco más espesa de que no, recuerden que mi padre era, ¿cómo es? Mi padre era carnicero en Ohio. Yo creo que son dos de las definiciones políticas, ¿no es así? Sí, sí, sí. Más extraordinarias que hay, porque está pensando, ¿qué estamos haciendo con esto? A ver, esto que estamos gastando guita, ¿no? Talento, aquí, no, porque no, pues, si no empezaba la sanata, ¿no? La sanata de los 50, 60, de la expresión, o esa estupidez que es cine independiente. ¿Independiente de quién? Perdón, ¿independiente de quién? ¿No lo pagaste? ¿Sí? Se podría decir que esa última generación, de alguna manera, son deudores, cada uno de alguien, digamos. Por ejemplo, de John Ford, creo que Spielberg, Zemeckis, son Sí. bastante fordianos, digamos, ¿no? También de Palma Sí. es fordiano en algunos aspectos, digamos, ¿no? Es decir, que hubo herederos directos, más o menos. No, directos no. Perdóname, no, directos no. Incluso de Palma tampoco, ¿no? De Sí. Palma en algunos momentos. No, el autoconciencia es eso, se acaba. Sí. Se acaba el cine. Y tal vez se acabe algo más que el cine, ¿no? No, lo diré más claramente, lo que considera todavía cultura europea occidental. Entonces me parece como decía Rapón, los artistas son grandes termómetros, grandes antenas. Entonces esto que vemos, ¿no? Este panorama, para mí, desolador, que es lo que es la cultura europea, ¿no? De la cual Argentina forma parte. Sí. Solamente hay dos lugares de América que son Europa, son continuaciones de Europa, son Estados Unidos y la Argentina. Esto hay que entenderlo. Si algún político, economista, jugador de fútbol o de hockey no entiende que la Argentina es de origen europeo, y esto no es argentino, no, pero en realidad yo no tengo absolutamente nada en contra de los aborígenes, Sí. de las tribus, ¿no? Los pueblos originarios. Los pueblos Sí, originarios, sí. ¿no? Esa suerte Sí. de cursilería, por Sí. otro lado. Yo no tengo nada. Tengo absolutamente nada. Si tuviera una fábrica les daría trabajo. Yo soy... vengo de una familia antiquísima, italiana, y hasta mi apellido es griego. No tengo nada contra ellos, Sí, sí, pero yo no soy ellos. sí. Y me quiero convertir por demagogia en ese tipo de cosas. Si la Argentina no asume su pasado, continúa su pasado europeo, es imposible. ¿Se entiende? Totalmente. ¿Está claro? Totalmente. Que eso no quiere... no, ustedes... No, yo no desprecio a nadie, Sí, pero sí. que no me desprecien a mí. Sí, ¿Qué tal? sí, sí. ¿No? Pone el dedo en la llaga, Ángel Fareta. Estoy- Pero que no... desprecian a mí. Muy interesante. Es eso, ¿no? Con la estatua de Cristóbal Colón, cuando hablamos con Jorge Aulicino. Esto no es un problema por él, era un insulto a la colectividad italiana, que es una de las más grandes de la Argentina. Es eso, porque ¿quién lo donó para 1910? El gobierno italiano. Claro. Además, Colón, lo que es Colón es la imagen del explorador, del expedicionario. Totalmente. No, totalmente. no la imagen de un Un pirata. ni nada por el estilo. Es eso entonces. Y yo creo que eso es lo que está deteriorando un poco, Y el cine ¿no? Que de Palma y todo esto, demuestra que es como una llamada de atención. Mire que esto se termina, o se puede terminar.
Obviamente el director de cine o el artista, el poeta, no puede dar una receta, pero a través de su arte está diciendo, miren que esto se está terminando. Y yo creo que es eso. Hoy Europa es un desbarajuste. Estamos viendo un crepúsculo en Europa. Sí. Ya no es la decadencia occidente de Spengler, eso ya es tímido. Esto es una cosa muy grave, muy grave. ¿Verdad? Es muy grave. Y bueno, y Europa no... Por eso está esas cosas, si me permitís yendo a eso, de las autonomías. Yo creo que las autonomías son manotazos de ahogado. Síntomas. Sí, de ahogado, ¿no? Sí. Como ven que Europa... Entonces van a ir dividiendo, a ver si a lo mejor logran manejar eso, ¿no? No sé si me Totalmente de acuerdo, totalmente. Pérez Reverte escribió y se armó un quilombo gigantesco de que vivíamos el fin de Europa, que Europa se terminaba, y que había que... Porque se escupe en la cabeza Europa. Sí. ¿Qué es el pensamiento occidental europeo? Es el reino de la libertad. Claro. Desde los griegos estamos luchando por la libertad. ¿Sí? Y ahora esta que vivimos, ¿sí? ¿O no? Sí. Es algo que ha triunfado gracias a lo que es el pensamiento europeo, lo que es el pensamiento occidente. Con respecto a la mujer, yo siempre lo digo a amigas, alumnas. Bueno, no creo que estemos en el paraíso, porque el paraíso se perdió hace mucho tiempo. Pero solamente observen, recuerden la situación de la mujer en ciertos países orientales. ¿No? Actual. Sí. Bueno, entonces una amiga me decía, ¿qué querés? ¿Que estemos todos los días tirando incienso? No, pero reconozcamos que estamos en una situación y esto se ha logrado desde Pitágoras gracias a una serie de... Se ha logrado en Occidente. Se ha logrado en Occidente. Con la cultura occidental. Y se ha logrado con la cultura Exactamente. occidental. Lo cual no quiere decir... Vilipendiada ahora. Vilipendiada, exactamente, claro. vilipendiada. Entonces yo no sé cómo vamos a poder salir de esa situación, ¿no? Hay una cosa, perdóname, ¿no? Yo vengo de familia peronista. Sí. Y por ejemplo ahora tanto esta cosa ahora con los nuestro pasado como el origen y la conquista, pero por ejemplo yo no sé que hay un discurso de Perón, pueden buscarse en YouTube, del 12 de octubre, donde hace un panegírico de la cultura española, europea, ¿sí? Se olvidó eso. Yo digo, entonces, pero si uno continúa eso, ¿no? Digo, pero lo que pasa es que vinieron los escritores que venían del marxismo en los 60 y lo reescribieron entero a Perón. Sí. Él se dejó un poco. Bueno, es cierto. Eso, ahora curioso, Puigros, ¿no? Sí. Esos muchachos. Claro, pero acordate que Marx no los trata muy bien a los pueblos aborígenes. No, sí. Los tratan, claro. Hegel para nada. Entonces, curiosamente, yo cuando era joven me acuerdo que la izquierda era hegeliana. Sí. Ahora no. Hegel dice que es el atraso absoluto, que la conquista española era fundamental y todo eso. Entonces, estamos viendo... Bueno, ojo, Fernández Arregui decía que el imperialismo español ya no existía y que debería integrarse con España. Ponía a España fuera de Europa, ¿no? O sea, tenía una visión nacionalista, pero no alcanzaba ni a Italia, ni a Francia, ni nada. Claro, sí. Es eso. Sí. Claro. Pero esta es todas las lecturas de los 60. Claro. Bueno, están en mi novela, Viajeros que huyen, que se desarrolla entre 1963 y 73. Yo creo que... yo viví ahí, ¿no? La Argentina hasta los años 70, o Buenos Aires, era un país tan extraordinario, nos iba tan bien, culturalmente era algo tan extraordinario, tan diverso, que como decía mi padre, la grasa nos había llegado al cuello. Entonces empezamos a disparatear. Como teníamos mucha cultura, mucho cine, ¿no? Las librerías, las calles Corrientes y hasta el coche, al automóvil Torino, empezamos a disparatear y empezamos a hundirnos. Estuvimos hablando casi una hora con Ángel Fareta. Consideramos un amigo y un genio, ¿eh? Lo vamos a tener acá porque va a largar un libro dentro de poco y vamos a presentarlo aquí mismo en Pensándolo Bien. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes y espero no haberme ido demasiado del tema. No. Fuiste al hueso del tema. Macano, gracias a ustedes por invitarme. Gracias por tu amistad. Chao.